Durante décadas el aborto ha sido presentado principalmente como un debate moral, médico, religioso, pero en el siglo XXI se ha convertido también en una poderosa batalla política, jurídica, cultural y comunicacional. Detrás de los cambios legislativos existen organizaciones internacionales, redes de financiamiento, campañas mediáticas y nuevas formas de activismo digital. La conversación de hoy es con un hombre que lleva más de 2 décadas estudiando este entramado de la agenda abortista global. Su trabajo lo ha llevado a enfrentarse con organizaciones vinculadas a la industria internacional del aborto. También ha sido atacado públicamente y tuvo que afrontar durante casi 8 años una demanda presentada por la organización peruana PROMSEX, proceso que finalmente ganó ante el Tribunal Constitucional del Perú. Hoy queremos conocer al hombre detrás de esta lucha y comprender cómo está cambiando la agenda del aborto en el siglo XXI. Carlos Polo es antropólogo social y director de la Oficina para Iberoamérica del Population Research Institute. Carlos Polo, bienvenido y gracias por esta conversación. Muchas gracias, Natasha. Un gusto para mí hablar de este tema que me apasiona, que es la cultura pro vida. Bueno, llevas décadas dedicado puntualmente, profesionalmente, a la lucha por la vida. ¿Cuándo dejó de ser esto una simple idea y se convirtió en una misión personal, Carlos? Mira, esto fue un proceso. Yo a los 21 años recibí un folletito que se llamaba De la anticoncepción al aborto, escrito por un padre, Paul Marx. Mira, se apellida Marx, benedictino. Ah, Me impresionó tanto ver la secuencia del mal, cómo iba de la anticoncepción a algo tan grave como el aborto, que me involucré en la organización que él fundó, Human Life International, y luego pues me aparté un tiempo porque me casé, tuve que ver cosas más económicas, trabajé en varios laboratorios farmacéuticos y hace 25 años regresé a la parte provida para trabajar por la otra institución que fundó el padre Paul Marx, Population Research Institute, donde me dedico a la parte política de la cultura provida y me dedico a tiempo completo a desarrollar herramientas y desarrollar contenidos que sirven para dar la lucha política en los temas provida, lo cual para mí siempre ha marcado pues una pauta de toda mi vida. ¿Cuándo se convirtió en una misión importante? Cuando comprendí que Dios me había preparado, incluso poniéndome un tiempo en empresas comerciales, porque ahí aprendí muchas cosas del mundo que hoy día me sirven para servir mejor a la causa provida. qué interesante. Y ese padre todo un santo en esa lucha por la vida. Sí, sí, definitivamente un inspirador. El padre Paul Marx fue el arquitecto del movimiento pro vida a nivel internacional. Él viajó muchísimo. La anécdota es que un día heredé su maleta porque me tenía que traer en esa época tantos folletos impresos que me faltó una maleta y la maleta viejita, la maleta muy trajinada de él, terminó en mis manos, ¿no? En esa época donde los documentos no eran digitales, sino todo era impreso, libros, folletos, folletos como el primer folleto que yo recibí. Y eso inspiraba a muchos jóvenes y a muchos ahora contemporáneos míos que han dedicado toda una vida a la causa provida en esta región de Iberoamérica. Qué increíble. Mira, durante estos años que llevas luchando por esta causa tan importante y tan necesaria, has tenido que enfrentarte a grandes grupos, has tenido que enfrentar una lucha. ¿Cómo ha sido enfrentar esta lucha? Porque uno creería, el ciudadano común, que esta es una lucha de la mujer por el cuerpo, por ciertos grupos que defienden el derecho de la mujer, pero detrás de esto, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista, hay un entramado global bastante fuerte que mueve millones. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar este monstruo pro aborto? Pues es la lucha de David frente a Goliat, ¿no? Y como decía un amigo pro vida americano, a veces es la lucha de David contra varios Goliats, porque el movimiento pro aborto es muy poderoso. Un día estaba en un taxi en Buenos Aires, Argentina, a punto de dar uno de los tantos cursos que he dado,
Y el taxista, que era peruano de casualidad, me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y cuando le dije a esto de los temas que nos tocan hoy día, él me dijo, oye, pero ¿quién tiene la razón en este tema del aborto? Yo simplemente le dije, mira, ¿dónde crees tú que está el dinero en este tema pro aborto? ¿En los que defienden la vida o en los que promueven el aborto? Y él solito se contestó, me dijo, ah, claro, el aborto es un negocio, los que defienden el tema por la vida lo defienden por principio, sí, yo tengo una hermana que va a la iglesia y me ha hablado del tema, solito de él brotó, ¿no? A través de una pregunta, ¿de dónde crees que está el dinero? Porque seguir la pista del dinero a veces en este mundo te da una inteligencia instantánea de cómo es esto, ¿no? Yo he sufrido persecución en esta lucha de David contra Goliat. La principal ONG abortista del Perú, Pronsex, me hizo un juicio por unas declaraciones que hice acerca de la cantidad de dinero que ellos recibían y cómo ese dinero corrompía a los políticos. Obviamente me refería a una corrupción moral. Ellos lo tomaron por el lado de un soborno y me hicieron un juicio que duró, Natacha, 8 años y medio. 8 años y medio en 3 instancias que llegó hasta el Tribunal Constitucional de mi país, donde, a Dios gracias, el Tribunal Constitucional dijo que yo tenía libertad de expresión para dar mis opiniones. Así que tengo el orgullo de decir que me hice gastar 8 años y medio de carísimos abogados al sector Provida, dinero que, a Dios gracias, no usaron para matar niños. Imagínate, todo el dinero invertido para hacerte silenciar en esta lucha tan necesaria. Después de tantos años ya, Carlos, de investigación, de conocer de cerca cómo funciona todo este negocio del aborto, ¿cuál es el panorama actual en Iberoamérica del aborto? Mira, Natasha, en Iberoamérica, a través de Population Research Institute, mi institución, hemos ofrecido un nuevo paradigma para entender cómo es el aborto en el siglo XXI. El aborto del siglo XXI es muy distinto a lo que ocurría en el siglo pasado. En el siglo pasado, el aborto iba a los congresos a aprobar leyes para que luego hubieran clínicas y para que se hicieran los abortos quirúrgicos, las grandes transnacionales como la IPPF, que tiene sus sucursales en todos los países de la región y trabaja desde el siglo pasado precisamente en eso. Pero eso ya no existe más. O sea, el aborto hoy día ya no es quirúrgico, hoy día es con pastillas, pastillas de misoprostol y mifepristona. Hoy día ya no quieren hacer clínicas. Hoy día lo que hacen son plataformas digitales que funcionan en Internet, contactan a las mujeres vulnerables y le dicen que pueden tomar determinadas pastillas, le dicen dónde conseguir ilegalmente las pastillas y le dicen cómo protegerse de cualquier consecuencia legal. Esa consecuencia legal significa que ellas, cuando tienen un efecto adverso muy severo, porque estas pastillas producen un gran sangramiento, gran sangrado, que puede llegar hasta una hemorragia, que te puede llegar hasta la muerte, ellos le dicen, anda a un centro de salud y dile que has tenido un aborto espontáneo, porque de esa manera te van a tratar y te van a dar auxilio médico. Hoy día el aborto ya no se discute en los grandes debates técnicos del Congreso. Hoy día el aborto es por WhatsApp. O sea, Y instantáneo. instantáneo, que si la mujer contacta a estas malas personas que dan esta desinformación, pueden tener acceso a píldoras abortivas que a veces ellos mismos se las venden y a precios muy altos, y ellos hacen un seguimiento para que ella tenga un aborto en su casa, a solas, sin supervisión médica. Es decir, Natasha, a una mujer que ya es vulnerable porque tiene un embarazo inesperado, de repente la pareja, el novio o la pareja la abandonó
o la presionó para que sea un aborto, a esa mujer la exponen a riesgo sobre su salud y encima le sacan su dinero. Mm. Y la dejan sola, que ese es, yo creo que una de las grandes mentiras. La mujer hace y vive todo este proceso en completa soledad. Mencionábamos y en esa nueva modalidad del aborto tenemos que adentrarnos más adelante, Carlos, porque es importante que los gobiernos estén actualizados y la lucha pro vida esté actualizada para salir en la defensa de la mujer. Pero mencionábamos que para entender esta industria del aborto, para entender el negocio, hay que estar detrás del dinero. Vemos en los últimos años cómo en Iberoamérica se ha presionado por todos los ángulos esta agenda, se convierte el aborto en una promesa de campaña de muchos gobiernos progresistas. Hay un interés por muchos gobernantes en que esto salga a la luz, en que se promueva, en que se aplique en los países. ¿Quiénes están detrás financiando esta industria pro muerte en los países de Iberoamérica? Mira, siempre hay distintos niveles de influencia, ¿no? Hay los grandes países ricos que ven sus tasas de natalidad tan bajas y ven a los países pobres con unas tasas de natalidad que antes eran altas en África o en Iberoamérica. Y se han dedicado por décadas a decir que a mayor población, mayor pobreza, y a difundir el mito de la sobrepoblación y que eso traía atraso y desarrollo cuando económicamente era un absurdo, ¿no? El principal capital que tienen las economías son su gente. Obviamente gente que tienes que preparar para que produzca un cambio innovador, pero era la cantidad de gente. Y ahí tienes que China tiene un gran poder económico porque tiene una gran población, 1.300 millones de habitantes. India, 1.100 millones de habitantes. Entonces, claro, no todos son desarrollados, pero sí una parte de ellos produce la cantidad de innovación. Eso a nivel general hizo que países de Europa, sobre todo los países nórdicos, Estados Unidos, con USAID, su agencia de cooperación internacional, en las últimas 6 décadas, hasta que se cerró por el gobierno de Trump en los últimos años, hayan promocionado no solamente métodos anticonceptivos, hayan promocionado el aborto, sino han instalado una mentalidad antiniño y antigente en las cabezas y en los corazones, sobre todo de las mujeres que no quieren comprometerse o que no quieren tener niños. Y entonces eso ha eh, producido un invierno demográfico en los países de Iberoamérica, Natasha. La mayoría de países de Iberoamérica ya tiene invierno demográfico, es decir, nacen mucho menos niños que la cantidad que se requieren para reponer a la población. Esto se mide por un indicador demográfico que se llama la tasa global de fecundidad, que es decir, cuántos niños tiene que tener una mujer durante todo el transcurso de su vida para que la población se reponga. El número es 2.1. O sea, cada mujer tiene que tener 2 niños y el punto 1 está en que hay que considerar la mortalidad infantil. Un poquito más de 2 hijos por mujer en promedio. Bueno, pues Perú, por ejemplo, hoy día actualmente la tasa global de fecundidad es 1.84 hijos por mujer. El Salvador, por ejemplo, ya está por debajo del reemplazo poblacional. En la pandemia, esta tasas de natalidad han caído estrepitosamente. Chile, Chile está por debajo del promedio de todos los países de Europa, con alrededor de 1 hijo por mujer. Esto significa que en las próximas décadas las economías se van a ralentizar porque no van a llegar la potencia, la energía, la innovación de las nuevas generaciones y conforme ha avanzado la medicina también se ha prolongado la vida de las personas y entonces vamos a tener poblaciones de adultos mayores mucho más grandes. La proporción de mayores con respecto a los menores va a ser preocupante y va a haber muchos menos trabajadores productivos con la obligación de tener que mantener a los adultos mayores jubilados que ya no producen.
esto va a hacer que los sistemas de previsión social colapsen, entre otras cosas. Así Ay, que el futuro de esta inversión que se ha hecho es suicida para nuestras poblaciones. Ahora, hay nuevos nombres y hemos producido informes de los que ya operan directamente a producir el aborto directamente. Ese es otro nivel. es increíble todo lo que nos estás contando. Es decir, que con la información que hay actualmente, con este invierno demográfico que ya es palpable, ha quedado por completo desmitificado, o sea, es un mito por completo el tema de la sobrepoblación. Murió hace pocos meses por Ehrlich, el autor de la bomba demográfica, Ujú. y murió cuando ya hace varios años, ya casi unos 10 años, The New York Times. New York Times no es un medio de comunicación conservador, como todos lo saben, eh, le dio fecha de expiración y puso término al mito de la sobrepoblación, porque hoy día el problema del mundo no es la explosión demográfica. Hoy día el problema del mundo es la implosión demográfica. Y es que en la mayoría de continentes, el único que se salva hasta el momento, pero también está tendiendo a la baja, es África, pero en todos los demás continentes la población se ha comprimido y se ha avejentado, con todo lo que explicaba. Ahora, ese es el nivel, Natalia, de la respuesta a tu pregunta, ¿quiénes están detrás? Pero estos que son los grandes pensadores y financiadores del control demográfico tienen otro tipo de operadores que son los que nosotros hemos estudiado Ujú. a- y hemos denominado las redes abortistas, los networks abortistas. Por ejemplo, en abril del 2025 publicamos este informe sobre la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Cuando uno escucha Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, eh, uno cree que se está hablando de una entidad científica, pero eso es solo en apariencia. Nosotros demostramos con las mismas publicaciones de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, es decir, lo que ellos mismos publican en su website o en sus documentos oficiales o en sus declaraciones públicas, por eso es que poníamos el pantallazo y poníamos el link de todo lo afirmado, comprobamos que se trata más bien no de una entidad científica, sino de una ONG radicalmente pro aborto que se dedica a influir y a infiltrar las sociedades de ginecología y obstetricia de 139 países en los 5 continentes. Claro, cuando había una discusión de aborto en algún país, ¿a quién llamaban los abortistas a dar un informe pseudocientífico? A la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ¿no? Que se ponían de acuerdo y creaban un falso consenso acerca de que el aborto es un procedimiento científico. Pero estos señores de Figo promueven el aborto incluso durante los 9 meses del embarazo. En África capacitan curanderos, o sea, de científicos no tienen mucho, sino todo lo contrario. Y así, de la misma manera, produjimos en agosto del 2025 un informe, un grueso informe, de lo que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. 266 evidencias de sus propias páginas web y sus escritos de cómo este consorcio es una estrategia de las grandes ONGs mundiales, eh, aterrizado en los 19 países de la región de Iberoamérica donde trabaja. 165 organizaciones que capilarizan y hacen esa estrategia político-jurídica, mediática, cultural y tecnológica operativa en estos países. Luego, también en el 2025, en octubre, presentamos otro network abortista que poca gente conoce, que es Family Planning 2030. ¿A qué se dedican? A decir que la planificación familiar tiene que tener como componente el aborto como elemento y componente
esencial. Y finalmente, este es el más reciente, publicado ahora en mayo del 2026, DKT International. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal organización abortista a nivel mundial, hasta los pro-vida militantes dicen la IPPF, la International Planned Parenthood Federation. Pero no es así. Hoy día, DKT Internacional se presenta a sí misma como el principal proveedor de abortos y anticonceptivos del mundo. Ellos se proveen en India y en China de pastillas abortivas, por ejemplo, de baja calidad, y las venden por internet, por WhatsApp, como explicábamos hace unos minutos, a precios muy altos. Dos investigaciones que hicimos, una en México y otra se hizo por un medio de comunicación en Honduras, mostraban cómo estas pastillas que costaban $2 o $3 en China, les cobraban un promedio de 120 o $130 a la mujer que las recibía en su casa, en México o en Honduras. Este es el aborto y estos son los operadores, Natasha, del aborto ahora en el siglo XXI. Con, Poco conocido, y con pero gran muy capital eficiente. financiero. DKT International, y este es un salto cualitativo que ha hecho este network, ya no necesita a USAID, ya no necesita el dinero de los países que promueven el invierno demográfico en los países pobres. Ellos se autofinancian, porque si venden estas píldoras, que cuestan, como te repito, $2 o $3 en India o en China, de misoprostol o de mifepristona, y lo venden a $130, ¿te imaginas la cantidad de dinero que están haciendo y lucrando a expensas de mujeres vulnerables? Es solo para darte una idea, Natasha, del capital que manejan estas instituciones. Resulta que en la reunión que tuvieron de Family Planning 2030 en Bogotá en noviembre del año pasado, hubo una gran reunión, reunieron a 4.000 activistas de 140 países en el Hotel Hilton de Bogotá y el centro de convenciones que queda al costado, que es lujosísimo, un gasto tremendo. Ellos reunieron a 150 ex empleados de USAID que se habían formado en USAID y ahora eran los principales dirigentes de ONGs abortistas, y entonces dijeron, ya no tenemos el dinero de USAID. Trump ha cerrado USAID, pero esta maquinaria necesita ingresos. Pues DKT International dijo, bueno, si USAID les ha dado en todos estos años $1.000 millones, nosotros le vamos a dar, antes del 2030, $2.000 millones para que ustedes sigan trabajando. Imagínate, porque tenían todo ese financiamiento con la venta de estas pastillas que pone en riesgo la vida de tantas mujeres. Me gustaría que aclaráramos para quienes nos están viendo el tema de USAID. Cuando el gobierno del presidente Trump tomó esto como una de las primeras medidas al tomar la posesión en Estados Unidos, muchos medios de comunicación a nivel mundial, por supuesto, salieron a criticar esta decisión. Aseguraban que la salud del mundo estaba en riesgo, que la situación de muchos países pobres iba a estar en riesgo al cerrar esta agencia de ayuda de parte de los Estados Unidos. Pero en realidad, ¿qué estaba haciendo USAID y por qué el presidente Trump decidió cerrarla? Decidió cerrarla porque se dio cuenta que era una labor más ideológica que técnica. O sea, lo que se le pide a una agencia de cooperación internacional es que desarrolle planes de desarrollo para lograr un mayor bienestar, con un especial énfasis en la población de mayor necesidad, ¿no? Esa es la cooperación internacional. Y esos son los términos en que funciona a nivel mundial. Pues el dinero de USAID era, desde Lyndon Johnson, se había convertido, habían convertido la ayuda internacional en planes de control poblacional. Y toda la ayuda que daban en salud era anticoncepción y aborto. Toda la ayuda que daban en educación era educación sexual con género, que es
la base ideológica para que después se acepte la anticoncepción y el aborto. Y entonces habían convertido toda la ayuda en un paquete antinatalista que tenía las consecuencias que te decía antes. ¿De qué nos sirve de que los contribuyentes americanos, que la mayoría de ellos, o buena parte de ellos, han sido engañados de que eso iba para la gente pobre? ¿De qué nos sirve ese dinero si ese dinero iba a envenenar las mentes y los corazones de nuestros jóvenes? Iba a enturbiar el porvenir de nuestros países y iba a agredir o poner en riesgo el futuro económico de nuestras sociedades. Para nosotros fue una excelente noticia de que USAID se haya cerrado, porque ese dinero de los contribuyentes estadounidenses merece un mejor destino. Hay necesidades en todo el mundo, no te digo en Iberoamérica. Hay postas de salud que no tienen antibióticos, antisépticos, no tienen el personal médico debidamente equipado, ni el personal suficiente para atender necesidades reales y urgentes de la población, pero sí tenían estantes llenos de anticonceptivos y folletos de educación sexual con género. Eso no necesitábamos, ni necesitamos. Así que fue una excelente noticia que el presidente Donald Trump lo haya cerrado. Y uno se preguntaba en su momento, sin entender, antes de que todo esto saliera a la luz, Carlos, por qué en países como, te hablo Colombia, que soy colombiana, y los países a mi alrededor que conozco bastante de cerca, que tienen tantas necesidades sociales, económicas, que hay tanto atraso en la educación, que hay tantas necesidades en salud, imponían y había una imposición de unas agendas que uno decía, pero esto no está resolviendo el día a día del ciudadano común. O sea, el ciudadano común necesita garantías para tener una vida digna, para tener un techo, para tener acceso a la salud, a la educación, pero ninguna de estas políticas estaba realmente trayendo soluciones. Ahora uno entiende que este financiamiento para todas estas políticas progresistas venía de estas agencias internacionales. Pero por supuesto, estas agencias internacionales, por eso hemos hecho todos estos informes, estas agencias internacionales se han vuelto una industria ONGera. ¿Qué cosa es una industria ONGera? Es fabricar puestos de trabajo y todo un circuito de dinero para que estos funcionarios de estas ONGs ganen sueldos bastante jugosos. Aquí en el Perú, en colaboración con otra asociación que dirige Juliana Catzia, la Asociación Origen, analizamos muchos de los proyectos que pasaban por cooperación internacional en estos temas de planificación familiar, de educación sexual, de derechos de la mujer. Y la, la gran cantidad del dinero, Natasha, no iba ni siquiera para los beneficiarios del programa. Más del 80% del dinero iba para los mismos funcionarios de estas ONGs internacionales que llamaban asistencia técnica y para los funcionarios de su sucursal receptora de fondos aquí, que ganaban grandes sueldos en dirigir los proyectos, en equipar sus instituciones, comprar laptops, máquinas, equipar sus oficinas, comprar automóviles, viáticos. Entonces la cantidad de dinero que iba para la gente pobre era un Mínimo. porcentaje mucho menor y encima ideológicamente contaminado. Todo eso no lo queríamos, todo eso, esa industria era una industria que producía frutos amargos, frutos envenenados para el futuro de nuestra nación. ¿Cuál es, según tu experiencia y según todo lo que has investigado y estudiado, la mayor mentira de la industria del aborto? La mayor mentira de la industria del aborto es decirle a la mujer que el aborto es un derecho, que el aborto es algo que la ayuda, que es algo beneficioso para ella, porque literalmente les destruye la vida y literalmente destruye en la mitad de sus oportunidades a una mujer por nacer, obviamente, ¿no? Yo creo que esa es la mayor crueldad que el aborto encierra,
luego de la eliminación de un niño por nacer, obviamente, ¿no? El aborto, que es un acto cruel, es eliminar la vida de un niño o de una niña que está por nacer. Tú me preguntabas cuál es la mentira más gruesa, más grosera, cuál es el engaño más vil, es decirle a la mujer que se está procurando un bien con un aborto. Y ya entre los amigos pro vida, cuando enseño los cursos de comunicación política, digo, los abortistas tienen una labor muy difícil, que es convertir un asesinato en algo bueno. Por eso es que hacen malabarismos de conceptos y terminologías, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, salud reproductiva, enfoque de género, sociedades patriarcales, eh, derecho al cuidado. Comienzan a inventar una serie de términos que tienen que enmascarar y ocultar la verdad de un aborto. La verdad de un aborto es que se asesina a un niño inocente, porque ese niño no tiene la responsabilidad ni la culpa de haber sido engendrado de la manera que haya sido engendrado. Independientemente de las circunstancias de cómo él haya sido llamado a la vida, él tiene un derecho a la vida que si lo protegemos hacemos mejor nuestras sociedades. Y si no lo protegemos y somos cómplices en el asesinato de estos pequeños niños, envilecemos a nuestras sociedades, las hacemos peores, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía, si, si podemos justificar el hecho de matar a un niño por nacer y justificar un aborto, ¿qué nos impide justificar matarnos unos contra otros, ¿no? Ujú. Mencionabas tú esa terminología que se utiliza y uno busca noticias de los grandes medios y todos están disfrazados con esta terminología proabortista como los derechos reproductivos que mencionabas, pero pareciera, Carlos, que ellos han ganado esta narrativa comunicacional. Porque la gente lo habla y lo menciona de esa manera, la gente del común, este es mi derecho, pero jurídicamente abortar es un derecho, o sea, ¿cómo puede ser considerado eso en una constitución? Bueno, que de hecho lo han logrado en Francia, ¿no? Francia que tiene un invierno demográfico y además una inmigración absolutamente inadaptada y que está minando sus cimientos culturales, ¿no? Religiosos, sociales, culturales, tradicionales, pero se ha logrado solo en Francia, ¿no? Luego el aborto no es un derecho a Dios gracias en ninguna otra parte del mundo, ni en ningún documento internacional, pero proponer como derecho el hecho de disponer la vida de un ser humano es equivalente a lo que era la esclavitud en su momento. La esclavitud legalizada y como derecho, derecho a tener esclavos, es equivalente a la figura jurídica de lo que sería el derecho al aborto. Es poder disponer de la vida de otro ser humano como a uno le plazca. Y eso no nos hace mejores personas. Eso nos hace sociedades que en lugar de ir tras un progreso humano, progreso de las capacidades y potencialidades del hombre basadas en su dignidad, nos hace retroceder a periodos pretéritos en la historia. Yo creo que ese es no solamente el peor engaño que propone el aborto, sino el mayor atraso a nivel jurídico, ético que propone la cultura de la muerte y del aborto. Asegura que hay una nueva modalidad, que la industria y el negocio del aborto ha cambiado radicalmente y por lo tanto tenemos que ponernos al día con eso. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está en juego? ¿Cuáles, digamos, son los objetivos hoy en día de esta agenda pro muerte? Mira, ha cambiado la estrategia, ha cambiado el objetivo. El objetivo antes era ir a un congreso y sacar una norma a favor del aborto, ¿no? Una norma parcial, por ejemplo, las causales, la vida de la madre, el caso de violación o el caso de malformaciones congénitas, pero lograr una legalidad. Hoy día no digo que la legalidad
no le interesa a los abortistas, sí les interesa, pero lo que más le interesa hoy día es que haya más mujeres que puedan acceder al aborto legal o ilegalmente. Hoy día les interesa más a los movimientos abortistas que no tanto la legalidad del aborto, sino que el aborto sea culturalmente normal, normalizado, que sea aceptado, aunque sea en algunas circunstancias especiales. Por eso les gusta hablar del aborto en caso de violación. Ah, no, yo estoy en contra del aborto, pero en el caso de violación sí. Pero en el caso de violación también hay un niño inocente que no tuvo la culpa de ser engendrado de esa manera y donde lo racional y humano sería proteger a los dos niños, a la niña que estaba embarazada y que ha sido abusada, y al niño que está por nacer o niña que está por nacer, ¿no? La capacidad de solidaridad humana debe estar dirigida a proteger la vida en cualquiera de sus circunstancias, ¿no? Entonces ha cambiado un poco porque hoy día lo quieren, ya no lo quieren quirúrgico, ha cambiado el medio, ahora lo quieren con pastillas. Ya no quieren que sea un acto médico, ¿no? Antes el aborto era un acto médico que era proclive de ser supervisado por las instancias legales, jurídicas, éticas de un país. Hoy día quieren que sea el aborto de una mujer que ha comprado sus pastillas ilegalmente en la soledad de su casa sin ningún control. Y antes el aborto se procuraba que alguien lo pague, ¿no? El Estado, alguna organización. Hoy día los abortistas, sobre todo los de DKT International, Ujú. quieren lucrar con las mujeres que pasan esa situación vulnerable en la que tienen que pensar si abortan o no. A ellas les dan una información y abusan de su condición para poder lucrar con eso. Y lucran mucho. Ya en las redes sociales se puede ver personas jóvenes que han consumido estas pastillas y que comparten su trauma y su experiencia traumática de lo que fue el riesgo que exponen sus vidas. ¿Cuáles son las consecuencias médicas, los riesgos médicos de consumir este tipo de pastillas? Como dije hace unos minutos, misoprostol, que es una prostaglandina que lo que hace es provocar contracciones, como las contracciones que tiene la madre a la hora del parto normal, las provoca en cualquier etapa del embarazo. Entonces esas contracciones inician un movimiento del útero, que es un músculo para expulsar al niño que tienen dentro. Y luego la mifepristona, que es otra droga complementaria, ayuda a vaciar el contenido del útero. ¿Cuáles son los efectos adversos? Me pregunto. Mira, como este es un proceso absolutamente contrario a la preparación que tiene todo el cuerpo de la mujer para concebir, luego eh, eh, tiene efectos inmediatos y tiene efectos adversos a largo plazo también, ¿no? Los de largo plazo es que, como el cuerpo de la mujer está preparado para concebir, luego al consumir estas drogas para abortar, la mujer es más proclive a tener abortos en lo sucesivo o a no volver a concebir, ¿no? Las mujeres que toman estos componentes produce un shock hormonal en su cuerpo y ese shock hormonal afecta todo el sistema del aparato reproductivo de la mujer y puede ser que la mujer esté abortando al único hijo que pudo concebir y después en el futuro no pueda concebir otro más. Pero los efectos adversos inmediatos de esta droga son fundamentalmente vómitos excesivos que la mujer que ha tomado este tipo de píldoras dice pues que o sea, se le voltea el estómago y produce sangrado vaginal. Y el sangrado vaginal, usualmente todas las mujeres no responden de la misma manera a la droga y en algunos casos, como ellos mismos dicen en estas capacitaciones, puede llegar a sangrados tan profusos que necesiten atención médica y que ellas mismas no puedan controlar, ¿no? Ese sangrado puede llevar a las mujeres hasta la muerte. Y de hecho han pasado muchas muertes por el uso de misoprostol sin supervisión médica.
Mira que me parece bastante contradictorio todo lo que nos cuentas de parte de la industria abortista, porque inicialmente todo este debate se dio para que la mujer tuviese derecho en el caso de las tres causales que mencionas tú, de violación, de malformación o de que la vida de la mujer esté en riesgo. Después se habló también paralelamente de que el aborto tenía que ser legal, porque si es ilegal, si se hace en el medio de la clandestinidad, la mujer tiene riesgo de morir. Y mira a dónde hemos terminado, ahora que el aborto sea prácticamente clandestino en el hogar de una persona sola, sin acceso a un médico, sin acompañamiento, sin ayuda. Mira, los movimientos abortistas y los voceros abortistas, las feministas radicales que promueven el aborto son altamente hipócritas, si me disculpas la expresión, porque ellos hablan de empoderamiento de la mujer, de autonomía de la mujer, ¿no? De darle a la mujer derechos, y lo que están haciendo es quitándole a la mujer la conciencia de ser madre, la conciencia de que tiene un hijo. Si es una niña por nacer, le están quitando la vida, le están quitando la supervisión médica y le están quitando su dinero. O sea, son absolutamente hipócritas porque el aborto es fundamentalmente antimujer y no es pro mujer como ellos dicen una cosa y hacen absolutamente lo contrario. En uno de tus más recientes artículos hablas precisamente de cómo desde que se cerró el USAID, en América Latina los gobiernos progresistas han ido cayendo y hemos elegido gobiernos a favor de la vida. 7 menciones en el artículo, entre ellos Colombia, Chile. ¿Cuál es o sea, cuál, digamos, teniendo en cuenta toda esta panorámica que nos has dado de la lucha pro vida en Iberoamérica, de cómo está el escenario del aborto en nuestros países, estamos frente ahora a una nueva oportunidad de dar esta batalla por la vida? ¿Qué deberían hacer estos nuevos gobiernos de derecha, si los queremos calificar de cierta manera? ¿Qué deberían hacer estos nuevos gobiernos ante la nueva realidad, el nuevo paradigma del aborto? Mira, para eso hicimos estos informes. Para eso te explicaba que los informes estaban basados en evidencias irrefutables, porque no hay mejor evidencia que lo que ellos mismos dicen, ¿no? En sus propias publicaciones. ¿Qué es lo que deberían hacer los gobiernos de derecha? Ciertamente son de derecha los gobiernos que has mencionado. Mira, voy a ir por las más recientes. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori acaba de asumir en el Perú y recibió la visita de varios de los que han mencionado. Estuvo Daniel Noboa, de Ecuador, estuvo el presidente de Honduras, estuvo Rodrigo Borja también de Bolivia, estuvo Javier Milei de Argentina, no estuvo Belardo del Espriella porque él tiene una situación particular, está, digamos, encerrado en un búnker, pero estuvo el señor Restrepo, su vicepresidente. Es decir, y no vinieron, las ausencias también son muy elocuentes. No vinieron Lula da Silva ni vino tampoco Sheinbaum de México, ¿no? Pero tenemos la gran oportunidad de que hoy día la lucha no sea de David contra muchos Goliaths. Hoy día el Goliat de USAID se ha derrumbado. Hoy día tenemos la misma lucha pro vida de David contra algunos Goliaths, pero hay un Goliat menos, porque cuando USAID funcionaba, USAID ponía su dinero y su poder político para hacer asistencia técnica, campañas, incluso financiar ciertas actividades que ayudaban a los candidatos de izquierda a ser elegidos. Fíjate, yo soy antropólogo, los científicos sociales en general hacen conclusiones a partir de los hechos, ¿no? 7 hechos, 7 elecciones presidenciales, 7 presidentes en las elecciones desde que se cerró USAID, y 7 elecciones en el mismo sentido político, ¿no? Entonces, la explicación, bueno, puede ser una mejor que otra, pero
Partamos de la premisa básica. Se cierra Osair y qué casualidad, no es coincidencia de que las elecciones vayan para la derecha y no para la izquierda. Y es que la izquierda en general es una izquierda pro aborto, pro género, pro estos falsos derechos de la mujer, pro derechos sexuales y reproductivos, etc. Entonces, sí ha habido un Goliat menos contra el cual luchar y deberíamos aprovechar eso. Ya lo hizo Honduras. Honduras ya comenzó a denunciar el aborto del siglo XXI con pastillas y por WhatsApp y ha formado una comisión, el Congreso, para investigar, detener y sancionar a los responsables de este atentado contra las mujeres a través del aborto del siglo XXI. Una de las estrategias más eficaces que mencionabas de la cultura abortista o de esta agenda abortista ha sido precisamente vender esta práctica como un acto culturalmente aceptable, como un tema de empatía hacia la mujer que lo necesita. ¿Cómo luchamos contra esa narrativa? Porque uno habla con jóvenes y la verdad a mí me ha sorprendido jóvenes, parejas jóvenes que se casan y dicen, no, mira, nosotros no vamos a tener hijos por la sobrepoblación, ya es una narrativa, es como un chip que tienen insertado. Otras jóvenes que piensan en cortarse las trompas, lo he escuchado y te lo comparto, porque dicen que ellas no pueden ser irresponsables y tener más hijos. ¿Cómo empezamos, los que estamos a favor de una cultura de la vida, de la dignidad de cada ser humano, luchar contra esta narrativa que se ha incorporado tanto en la población? Bueno, mira, tú dices el término correcto, una cultura pro vida, una cultura a favor de la vida. La cultura es a las sociedades lo que la personalidad es a la persona. La cultura es la forma de ser de una sociedad, ¿no? Tenemos que replantear muchas cosas que se han ido deteriorando y tergiversando en nuestra cultura. Por ejemplo, el hecho del compromiso. Hoy día los jóvenes no se quieren comprometer y al no quererse comprometer con otros, terminan no comprometiéndose con sí mismos ni con nada, ¿no? La cultura del compromiso es la cultura de los principios, de los valores, de la solidaridad y el encuentro con el otro. Eso es el piso cero sobre el cual se construye luego los matrimonios y las familias. Hoy día hay una crisis de matrimonios y una crisis de familia, no solo porque se terminan, sino porque a veces, como tú dices, nunca empieza. Una chica como la que tú dices, que quiere cortarse las trompas, ya se ha cortado a nivel valórico todo aquello que la hace comprometerse con todo lo demás. Luego vienen los arrepentimientos cuando ella madure un poco más y decir, oye, yo no estaba pensando y ahora que quiero ser madre ya no tengo trompas, tendré que recurrir a la fertilización in vitro, etcétera, ¿no? Pero hoy día la batalla cultural es la batalla de los contenidos, la batalla de la terminología. ¿Cómo hacer batalla cultural contra el invierno demográfico? Primero comenzar con datos datos acerca de cómo el invierno demográfico destruye las sociedades y sobre eso, cómo combatir las narrativas. Las narrativas se ganan con otras narrativas. O sea, cómo se vencen las narrativas políticas, se vencen con otras. Cualquiera que haya tratado un poquito de comunicación política te va a decir lo mismo. Las batallas de narrativas se ganan con narrativas más atractivas, más coloridas, más contundentes, más fáciles de asimilar, más fáciles de replicar. Nuestra responsabilidad es crear mejores narrativas a partir de los hechos concretos y reales, contra el invierno demográfico, contra el compromiso, ya lo dijimos, a favor de la familia, contra las políticas antinatalistas, pero las narrativas nacen de corazones comprometidos. Y eso es lo que tenemos que incentivar. En Population Research Institute
Nuestra misión es desarrollar herramientas y contenidos para potenciar a otras organizaciones y personas comprometidas con la cultura provida. Todos los que trabajan en nuestra oficina se lo saben de memoria. Es como nuestro mantra. Trabajamos para potenciar a otros. Vamos a ganar la batalla cultural cuando seamos muchos. Nadie gana la batalla cultural por sí solo o con una sola institución. Por eso, Natasha, te agradezco esta entrevista. Ha sido una oportunidad de poder compartir contigo y con todos tus oyentes una serie de cosas que vamos a ganar cuando trabajemos juntos. Así es, y llevar la información, comunicarla, porque lastimosamente en la mayoría de los medios de comunicación que consumimos, estos temas no se tocan, no se profundizan, no se ahondan y quedan como teorías conspirativas o teorías allí en el aire que no se aterrizan. Por eso, la verdad, me pareció tan importante compartir contigo este espacio y llevar tu conocimiento, tu información, los hechos a la población. Carlos, hay ideas, yo sé que es una cifra muy difícil, pero hay ideas de cuántos niños son abortados en Iberoamérica. Ninguna, y mi consejo sería que cuando vean una cifra no se la crean. El aborto antes, cuando era quirúrgico, era vergonzante, por lo cual mucha gente lo hacía clandestinamente por la vergüenza. De eso no se puede hacer estadísticas. Ujú. Hoy día el aborto por pastillas, por WhatsApp, ¿quién lo puede contabilizar? O sea, cuando ustedes vean cifras, se puede tener cifras aproximadas por ciertas variables, como por ejemplo las atenciones en los hospitales para abortos incompletos, pero se puede dar solo una pálida idea de que pueden ser miles de casos donde mujeres estén involucradas en sufrir las consecuencias de un aborto, pero números exactos y estadísticas, yo le diría que nunca confíen en ellos. Cuando uno habla de la cultura provida y quiere entrar como en ese debate, siempre se habla precisamente de los derechos de la mujer y de poco del niño. ¿Cómo lograr que la cultura provida asuma esa narrativa con fuerza, con solidez, de que cuando sabemos una mujer está en una situación vulnerable, ha sido abandonada, ha sido violada, se puede hablar de defender ambas vidas, tanto de la mujer como del niño, que no se debe excluir a ninguna de estas dos vidas humanas que tienen la misma dignidad? Mira, tú acabas de dar en el clavo con uno de los lemas más queridos por el movimiento Provida internacional. Salvemos las dos vidas. Se trata de la vida de la mujer que está siendo arruinada y se trata de la vida de un niño por nacer. Quizá hoy en esta entrevista no he hablado de lo más obvio, ¿no? Lo más obvio es que se está eliminando la vida de un niño por nacer, de un ser humano en formación, pero, pero se trata de, hoy día con el desarrollo tecnológico, y lo veo, a Dios gracias, y con mucha alegría en las redes sociales, cómo se producen videos con mucha base científica de las primeras etapas del embarazo, ¿no? Donde te dan los datos de cómo es un intercambio bioquímico que hay entre un niño por nacer, que es una unidad distinta Ujú. al interior de la madre, totalmente dependiente en los primeros procesos de la vida de la madre, independiente, o sea, pero digo, la autonomía no es un rasgo humano, ¿no? Todos somos interdependientes incluso después de nacer, ¿no? Mira cuántos años de crianza tiene que tener uno para ser adulto, y cuando es adulto somos interdependientes. La autonomía no es el rasgo humano, el rasgo humano es los 23 pares de cromosomas que tenemos, el código genético, el genoma y tantos desarrollos que hoy día nos dicen, nos dan muchísima información desde los primeros días de nacer. El corazón de un niño comienza a latir a partir del día 18º. Ya comienza a latir el corazón de un niño. Ya tiene huellas digitales en manos y pies, ¿no? A los 3 meses está totalmente desarrollado casi todos los órganos y ya en funcionamiento, salvo los pulmones, y algunos que funcionan después del nacimiento por obvias razones, pero son niños absolutamente preciosos, absolutamente dignos, absolutamente protegibles por aquellos que queremos ser parte de una comunidad
que llamamos humanidad. Bueno, después de ser perseguido, atacado, de ser llevado a los tribunales, de entender toda esta radiografía del aborto en el mundo, ¿hay esperanza de que la causa Provida gane esta batalla? La gana día a día en la vida personal de muchos que abren los oídos y el corazón a la causa Provida. Esa es nuestra inspiración. Obviamente nuestro horizonte es que haya una cultura donde las grandes mayorías accedan a este bien que nosotros experimentamos, la alegría de ser padres. Yo tuve un hijo con un síndrome genético de Edwards, trisomía 18, que solo vivió 19 días. Era un hijo que le habíamos comprado todo, hasta los 5 años de edad, creo. Habíamos comprado el cochecito, la cuna, la ropa, muchas cosas. Lo esperamos con mucha ilusión. Santiago se llama. Pero nació con una enfermedad. Era un niño enfermo. Pero tuve la oportunidad, en medio del dolor, de saber de que no lo iba a poder tener, no lo iba a poder criar toda su vida, sino iba a vivir pocos días. Tuve otras satisfacciones. Por ejemplo, la satisfacción de haberlo amado desde su concepción hasta su muerte natural. Y lo acompañamos con su mamá, con sus hermanos, rezando el rosario en el momento que él partió al cielo el día 19. Y es una presencia espiritual que a mí, en lo personal, me anima a seguir con este trabajo porque le deseo esa misma clase de felicidad a muchas personas. Le deseo esa clase de felicidad sobre todo a aquellas personas que ahorita no lo entienden y que están sufriendo por un embarazo inesperado y tienen en su cabeza este fantasma del aborto. A eso se los deseo con mayor énfasis, porque no saben lo que están haciendo y no saben el mayor bien que podrían hacerse a sí mismos acogiendo esa nueva vida y enfrentando las dificultades, obviamente, que pueden tener, pero las satisfacciones que le va a traer eso en el futuro. ¿Cómo acompañar a esa mujer que siente que el mundo se le ha venido encima por ese embarazo no deseado o inesperado? ¿Eh? Con amor, Natasha, con amor. Esa mujer que de repente, en muchos casos, seguramente coincidirás conmigo, o sea, ha sufrido las falsas promesas de una pareja que le prometía amor y que luego a la hora de un embarazo la abandonó y la dejó sola. Esa mujer necesita amor, necesita contención psicológica, económica, moral. Necesita tu presencia, tu palabra, su cariño, de repente hasta un poco de tu dinero. Pero esa mujer, eso es lo que necesita. El aborto es la abdicación de todo rasgo de humanidad con respecto a esa mujer que está pasando un momento difícil. Estoy renunciando a ser humano, a acompañarla en lo que más necesita esa mujer en ese momento. Carlos, muchísimas gracias por esta lucha. Que Dios te bendiga en esta lucha por la vida, por llevar datos, hechos y por formar a tantos líderes pro vida que necesitamos para este futuro. Muchas gracias a ti, Natalia, por la oportunidad de poder comunicarme con toda tu audiencia. Muchas gracias. Dios te bendiga.